Salut mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vous donne la bienvenue encore une fois sur votre chaîne Aprende con Sophie. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir l'heure en espagnol. En la lección de hoy vamos a ver la hora en español. Empecemos. Para decir las horas, primero se dice la hora más los minutos. Pour dire l'heure, on dit premièrement l'heure plus les minutes. La hora siempre es femenina. L'heure toujours au féminin. La hora siempre lleva delante un artículo determinado. L'heure prend toujours en avant un article déterminé. Por ejemplo, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, excepto la 1. Delante se pone el verbo ser en tercera persona. On met en avant le verbe ser conjugué en troisième personne. Por ejemplo, es para la 1 y son para el resto de las horas. On met es, le verbe ser conjugué à la troisième personne singulier, para la 1, et on met son, le verbe ser conjugué en troisième personne plurielle, pour le reste des heures. Por ejemplo, es la 1. Es, le verbe ser conjugué en troisième personne singulier. La, l'article déterminé qu'on met toujours en avant, plus l'heure. Es la 1. Son las 2. Son las 12. ¿Cómo se añaden los minutos? ¿Cómo on ajoute les minutes? Si la hora es exacta, se pone detrás de la hora en punto. Si l'heure est exacte, on met après l'heure l'expression en punto. Por ejemplo, son las 12 en punto. Entre el minuto 1 y el minuto 30 se dice la hora más la conjunción y más los minutos. Por ejemplo, son las 3 y 5. Entre la minute 1 et la minute 30, on dit l'heure plus la conjonction y plus les minutes. Par exemple, son las 3 y 5. Para el minuto 15 y el minuto 30 hay una fórmula especial. Utilizamos y cuarto para el minuto 15 y media para el minuto 30. Pour la minute 15 et la minute 30, il y a une formule spéciale. On utilise l'expression y cuarto para el minuto 15 et l'expression y media para el minuto 30. Por ejemplo, son las 12 y cuarto. Son las 12
3:15. Son las 3:30. Son las 3:30. On peut dire aussi son las 12:15. O son las 3:30. Entre la minute 31 et la minute 59, on met l'heure qui suit plus l'expression menos plus les minutes qui restent pour arriver à l'heure qui suit. Entre el minuto 31 y el minuto 59 decimos la hora siguiente a la hora que es, más la expresión menos, más los minutos que faltan para llegar a esa hora. Por ejemplo, son las 4:25. Son las 4:25. 25 son los minutos que faltan para llegar a las 4 en punto. Son las 4:20. Son las 4:20. 20 son los minutos que faltan para llegar a las 4 en punto. Par exemple, son las 4:25. 25, ce sont les minutes qui restent pour arriver à l'heure qui suit, c'est-à-dire à 4 heures. Son las 4:20. 20 sont les minutes qui restent pour arriver à 4 heures. Para el minuto 15 hay una fórmula especial. Decimos, son las 4:15. Son las 4:15. Para el minuto 15 hay una fórmula especial. Pour la minute 15, il y a une formule spéciale. On dit son las 4:15. On utilise l'expression menos cuarto. Jusqu'ici, la leçon d'aujourd'hui, mes amis. J'espère que ceci a été intéressant pour vous. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien une leçon à me proposer, n'hésitez pas à tout me laisser en commentaire. Merci et à la prochaine.